Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a racionalizar. Eso tiene que ver con raíces. Entonces vamos a racionalizar raíces, valga la redundancia, pero vamos a utilizar esta propiedad. En este ejemplo vamos a empezar con una raíz cuadrada, la raíz cuadrada del número 2. Pero vamos a utilizar esta propiedad, aunque sea paradójico. Lo vamos a resolver por medio de los exponentes. Entonces la propiedad de las raíces para volverlo exponente es el índice, el exponente, perdón, del- de la base, que en este caso es A, se convierte en el numerador para volverlo exponente. Y el denominador de ese exponente es el, el índice de la raíz. Ese es el primer cambio que vamos a hacer. Entonces raíz de 2 se va a convertir en 2. En este caso, como es una raíz cuadrada, el índice de la raíz es 2, por eso queda en el denominador. Y el exponente que acompaña al 2 es 1. En la raíz no se escribe, pero para que aquí quede clara la fracción se escribe 1 sobre 2. A partir de aquí vamos a hacer este movimiento. Lo que vamos a hacer es que, como en este caso raíz de 2 aparece sola, lo podemos convertir en una fracción poniendo un 1 imaginario en el denominador. Entonces, en la parte de arriba, después de que ya lo convertimos en su forma de exponente, lo vamos a multiplicar por esa misma base que es 2, pero esta vez vamos a hacer esta operación 1 menos lo que nos haya resultado de la conversión de la fracción exponente. En este caso es 1 menos 1 medio. Como esto se lo estamos agregando al numerador, hay que ponerlo en el denominador para no alterar la ecuación. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esta fracción, 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio. Primero 1, nuevamente lo volvemos fracción, le ponemos un 1 debajo y se vuelve fracción. Ahora lo vamos a multiplicar por 2. 2 por 1, 2 y 2 por 1, 2, para que nos quede 2 sobre 2 y le vamos a restar el menos 1 medio. Esto lo hicimos para que nos quede el mismo denominador, que en este caso es 2, porque así es más sencillo trabajar con la fracción. Entonces 2 menos 1 pues nos da 1 medio positivo. Como tienen el mismo denominador, el denominador pasa igual y 2 menos 1 es 1 y por eso nos queda 1 medio positivo. Y este es el resultado de 1 menos 1 medio. Entonces esos son los cambios que vamos a hacer en la siguiente operación. Pero antes hay que recordar otra propiedad de los exponentes. Aunque estamos usando propiedades de exponentes y estamos hablando de racionalización, aunque parezca paradójico, esto te da con más detalle qué es lo que estamos haciendo al cambiar las raíces. Bueno, en esta propiedad dice que si tenemos a a la m por a la n, entonces podemos escribir la misma base y sumar los exponentes. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Como tenemos 2, lo que estamos haciendo es tenemos 2 a la 1 medio por 2 a la 1 menos 1 medio. Y eso es lo que vamos a sumar. Dejamos la misma base 2 y pasamos 1 medio más 1 menos 1 medio. Y abajo pues seguimos dejando 2 a la 1 menos 1 medio. 1 menos 1 medio ya vimos que nos da 1 medio. Entonces, aquí qué es lo que vamos a hacer. 2 a la 1 medio más 1 medio, vamos a resolver esa fracción. 1 medio más 1 medio son 2 medios. Como tienen el mismo denominador, el denominador pasa igual, que es 2, y se suman los numeradores. 1 más 1 son 2 medios. Y 2 entre 2 pues es 1. Y 1 menos 1 medio vimos que era 1 medio, entonces abajo nos queda 2 a la 1 medio. Lo único que estamos haciendo es, como 2 a la 1 pues nos escribe el exponente 1, nos queda 2 en el numerador. Y como estamos trabajando con raíces, aunque tenemos 2 a la 1 medio, hay que devolverlo a su forma de raíz. Entonces hacemos la operación inversa. El exponente que va a acompañar al 2 es 1, que está en el numerador, y lo que está en el denominador se va a convertir el índice de la raíz. En ambos casos no se indica ni la raíz cuadrada ni 2 a la 1, pero este es nuestro resultado. Entonces vamos a seguir el mismo procedimiento para resolver ejemplos donde tengamos... Ahorita tenemos raíces cuadradas, ahorita vemos ejemplos con raíces cúbicas. Ahora lo tenemos en el denominador. ¿Por qué racionalizamos? Porque hay ocasiones en que es más fácil trabajar con la raíz arriba o con la raíz abajo, o porque lo pide el maestro, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 sobre la raíz de 2. Es el mismo procedimiento. 2, raíz de 2, lo convierto en 2 a la 1 medio. Como está abajo, o sea, como está en el denominador, mejor dicho, aquí lo voy a multiplicar por la misma base
que va a estar elevado a la 1 a la 1 menos un medio. Y esto que estoy agregando lo tengo que poner en el numerador en este caso para no alterar la ecuación, y después lo resolvemos de la misma manera. 1 menos un medio nos va a quedar un medio, y después vamos a utilizar la misma propiedad. Como tenemos la misma base, va a ser 2, que va a sumar un medio más un medio, que es el resultado de 1 a la menos un medio. Y entonces nos queda en el numerador 2 a la 1 medio, y abajo nos queda 2, porque un medio más un medio son 2 medios, y 2 medios es 1. Y después, de esta forma exponencial, lo regresamos a la forma de raíz, y nos queda raíz sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ese es nuestro resultado final. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Teníamos la raíz en el denominador y lo único que hicimos fue subirla al numerador. Claro que, por ejemplo, nos queda un 2. O sea, si tenemos que hacer estas manipulaciones. Después vamos a resolver una raíz cúbica. Es el mismo procedimiento. Primero lo vamos a convertir a su forma exponencial. Entonces raíz cúbica de 2 nos queda 2 a la 1 sobre 3. Después lo que vamos a hacer es que, como en este caso está en el numerador, lo vamos a multiplicar por la misma base y vamos a poner 1 menos un tercio. En este caso, en el ejemplo anterior era un medio porque era una raíz cuadrada. Aquí, como es una raíz cúbica y el exponente es 1 sobre 3, eso es lo que le vamos a restar a 1, tanto en el numerador como en el denominador, para no alterar la fracción. Y después vamos a aplicar la misma propiedad. Como tenemos la misma base, bueno, aquí estamos viendo cómo se resuelve la fracción de 1 menos un tercio antes. Entonces hacemos lo mismo, 1 menos un tercio. 1 lo podemos convertir en forma de fracción agregándole el denominador 1 igual, y luego lo multiplicamos por 3. Esto nos da 3 por 1, 3, y 3 por 1, 3, tanto en el numerador como en el denominador. Y 3 tercios menos un tercio es más fácil trabajarlo porque tenemos el mismo denominador, 3. Y entonces 3 menos 2, pues 3 menos 2. 3 menos 1 nos da 2 tercios. Entonces 1 menos un tercio nos va a dar como resultado 2 tercios. Ahora sí, lo que estaba diciendo es que vamos a volver a aplicar esta misma propiedad, donde tenemos la base de un exponente a la m, en este caso a la m por a la n, ponemos la misma base y sumamos los exponentes, que en este caso son un tercio más 1 menos un tercio, y abajo pues nos queda 1 menos un tercio. Ya vimos que 1 menos un tercio son 2 tercios, y 2 tercios más un tercio son 3 tercios, y 3 tercios, 2 tercios más un tercio son 3 tercios, y 3 tercios pues es 1, y abajo nos quedan 2 tercios. Entonces, al quedarnos 1, arriba nos queda 2 a la 1, el 1 nos escribe, y abajo lo único que vamos a hacer es que lo vamos a devolver a su forma de fracción. Entonces, el denominador del exponente es el índice de la raíz, que es una raíz cúbica, y el numerador del exponente, que es 2, se vuelve la potencia que acompaña al número que está dentro de la raíz, y así es el resultado. Entonces, también tenemos 1 sobre la raíz cúbica de 2. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Primero lo volvemos en su forma de potencia. Entonces, como estamos trabajando en el denominador primero, sería 2 a la 1 tercio, que va a multiplicar a la misma base, que es 2, y vamos a poner esta fracción 1 menos 1 tercio. Y en el numerador ponemos esa fracción que agregamos. Bueno, ese exponente y su fracción, 2 a la 1 menos 1 tercio. Y de aquí hacemos la operación de las fracciones, que ya sabemos que 1 menos 1 tercio nos da 2 tercios. Y luego aplicamos la propiedad donde tenemos la misma base de los exponentes y sumamos 1 tercio más 2 tercios. Y entonces, en la parte de arriba, 1 menos 1 tercio, dijimos que nos quedan 2 tercios. Y en la parte de abajo nos queda 1 tercio más 2 tercios, que son 3 tercios. Y 3 tercios pues es 1. Por eso en el denominador nos quedan 2. Y en el numerador nos queda 2 a la 2 tercios. Y después lo vamos a volver raíz. Entonces el denominador del exponente se vuelve el índice de la raíz, que es una raíz cúbica, y el numerador del exponente se vuelve la potencia que acompaña el número que está dentro de la raíz. Y este es nuestro resultado. Entonces esto lo podemos generalizar para cualquier tipo de raíz. Vamos a tener la raíz enésima de a la p, que sería cualquier potencia que nos den. Entonces primero lo volvemos en su forma de exponente, de potencia, y sería a sobre p, sería a, que tiene la potencia p sobre n.
el exponente de a se vuelve el numerador y el índice de la raíz se vuelve el denominador. Después lo que vamos a hacer es que a, que tiene p sobre n como potencia, va a multiplicar a la misma base sobre 1 menos p sobre n, y esto también debe de dividir a la 1 menos p sobre n. Después lo que vamos a hacer es, vamos a resolver las fracciones. A la p sobre n pues pasa igual, que va a multiplicar a 1 menos p sobre n. Al hacer esta fracción nos queda n en el denominador, y en el numerador nos queda n menos p, y en el denominador pues nos queda lo mismo, a la n menos p sobre n. Y después lo que hacemos de aquí es que realizamos la suma de las potencias por medio de la propiedad de los exponentes, que dice que si tenemos la misma base, pasamos la base, que en este caso es a, y sumamos sus exponentes, p a la n más n menos p sobre n. Y pues abajo dejamos lo mismo mientras, ¿no? A la n menos p sobre n. Después de realizar la suma de estas fracciones, nos tiene que quedar la base sola, porque tú realizas esta fracción. Como tienen el mismo denominador, la n pasa al mismo denominador. Y luego arriba tienes p más n menos p, p positivo y p negativo se van a cancelar y nos va a quedar la n. Entonces n sobre n es igual a 1. Si quieres hacer esta fracción con papel y lápiz, como tú gustes, y te va a quedar 1. Y por eso nada más nos queda a en el numerador. Y lo que nos va a quedar de a la n menos p sobre n lo vamos a volver a su forma de raíz. Entonces lo que vamos a hacer es que el denominador, como es n, va a ser el índice de nuestra raíz, y lo que va a quedar dentro de la raíz es a la n menos p, que por lo regular siempre va a ser menor que el índice de la raíz. Y así es como podemos generalizar estos casos. También cuando está en el denominador va a suceder lo mismo. La raíz la volvemos en su forma de exponente y después realizamos las mismas operaciones. Como en este caso estamos trabajando en el denominador primero, entonces lo vamos a multiplicar por la misma base, y a 1 le vamos a restar p sobre n, y arriba tenemos que poner la misma expresión, a la 1 menos p sobre n, y de ahí realizamos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior. A la n menos p sobre n, después de haber hecho la suma, o en este caso la resta de 1 menos p sobre n, es lo que nos queda en el numerador. Lo mismo nos queda en el denominador, en la misma expresión, y ya después realizamos la suma. Entonces pasamos la misma base y sumamos p sobre n más n menos p sobre n, que ya vimos que esto al final nos va a dar 1. Y ya nada más lo devolvemos a su forma de raíz. Y entonces el denominador, que es n, se vuelve el índice de la raíz. Pasamos la base, que es a, y ya nada más nos queda pasar el numerador dentro como la potencia, que es n menos p, que por lo regular n menos p tiene que ser menor que el índice de la raíz. Y abajo nos queda a. Bueno, así es como vamos a comenzar a racionalizar. En el siguiente video vamos a ver otra forma, pero aquí, aunque es más laborioso, te queda más claro de dónde salen las potencias. Lo vas a ver más claro en el siguiente video. Pues es lo que tenía listo. Espero que te haya servido. Para todos la luz, para todos todo.